Mientras aquí seguimos copados por el Mundial, no olviden que eso pasará en 6 semanas más el torneo y nuestra participación seguramente en 2 más, porque sigo creyendo que pasamos de esta fase después del revolcón que nos hizo pisar sobre la tierra. Mientras aquello ocurre, hay fenómenos cercanos que se están dando al norte, cuya incidencia en el país podrá o rematar lo mal que nos vaya, si es que nos termina de ir mal, o alentar lo bien que terminemos si es que avanzamos más en esa participación. Con una diferencia, el mood nacional por la euforia del fútbol durará un mes. Lo que pase en Colombia nos afectará años para regresar, estancarnos o avanzar en un tema clave, como es la seguridad. Después hay otros, comercio, posición geoestratégica, política exterior, aranceles, otros. Y por lo tanto, hoy volvemos el ojo a la campaña de segunda vuelta colombiana, en donde la Espriella va primero, y de repente apareció en esta segunda vuelta que su vicepresidente, en contraste con el otro competidor, ha sido un factor para crecer. El terrorismo crece más del 60%, la extorsión crece más del 50%, terrible. Los integrantes de la fuerza pública dados de baja crecen más del 60%. Es vergonzoso, pero eso es lo que genera tanta emoción de esperanza en los colombianos, que están viendo en que esta fórmula presidencial sí le va a dar una respuesta en materia de seguridad a la gente. Y están sintiendo esperanza en el futuro de este país, porque esta fórmula va a enfrentar de raíz este cáncer. Nunca entrando en connivencia con los grupos criminales, como ha sucedido con esa paz total, que es un fracaso total. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Corporación Guayaquil, con el respaldo de Mundo Ambienza, construyen la nueva ciudad. Porque las ciudades no se heredan, se crean y se construyen. Ambienza construye la nueva ciudad. Sueño de los ecuatorianos de tener casa propia, sí se puede. Con el plan Credit Casa del BIES y el interés más chiquitito de la historia. Vas a ser local con el interés que golea todo. A quien escucharon es a José Manuel Restrepo, candidato a la vicepresidencia con de la Espriella, o de la Espriella, como se debe decir, y él mismo pronuncia su apellido. Ahora vean a qué alude el rival, Iván Cepeda, pero sobre todo cómo habla frente a una multitud, leyendo el discurso. Es que es de no creer, ni siquiera le ponen teleprompter a este señor para aprender. Yo no sé, ya lo dirá nuestro invitado Omar Sempertegui, si es por desconfianza y que quieren tener todo libretado y él se puede salir de eso, o algún tipo de incapacidad. Vean a Iván Cepeda. El futuro nos pertenece. La campaña se la tomaron los ciudadanos y ciudadanas del común. En cada plaza, calle, parque, donde hemos hecho más de 160 actos, debemos mirar el presente con esperanza. No debemos dejarnos confundir ni atemorizar con los gritos de firme por la patria. Por eso debemos salir a las calles, a los barrios, a las veredas,
a los municipios y a las ciudades. Debemos hablar con quienes aún tienen dudas. Debemos convocar a quienes todavía no participan. Que nadie se quede en la casa. Pero con un candidato así como no van a perder, aunque otros consideran que es la forma en que se introdujo Petro en la campaña lo que lo tiene perdido. Lo tiene perdido. Es definitivo. Ese y otros temas abordaremos con el consultor político y experto en relaciones internacionales y asesor de campañas electorales Omar Sempertegui Zavala. Pero para comenzar, yo quiero volver al tema del fútbol que mencioné al inicio y compartir con ustedes este paréntesis delicioso de 2 minutos 18 segundos, con una reflexión, una invitación y una exhortación al ánimo nacional, al patriotismo que hace la CAPEIPI, recordando lo que sucede al despertar. Hay quienes creen que el país despierta cuando sale el sol. Yo no. Yo creo que Ecuador despierta mucho antes. Nos enseñaron que el trabajo no comienza cuando llegamos al campo. Comienza cuando decidimos levantarnos. Cuando el cansancio aún quiere quedarse en la cama. Cada mañana recorremos el mismo camino, pero nunca es el mismo viaje, porque cada día llevamos nuevas esperanzas. Aquí no existen los aplausos. Aquí nadie entrega medallas. Pero aquí empieza todo. Desde el centro del mundo he venido yo a mostrar que mi pueblo es el mejor. Ecuador sí que tiene mucho sabor y toda su gente te brinda amor. Yo soy ecuatoriano, de los latinos el más bacano, el que siempre mira para arriba y no descansa sino en la cima. Yo soy ecuatoriano, el que siempre tiende su mano. Querida selección, cuando salgan a la cancha, sale un país entero detrás de ustedes. Jueguen con orgullo, porque este país cree en ustedes. Piero Hincapié, Alan Minda, Jackson Poroso, Yaimar Medina, Pervis Estupiñán, Hernán Galíndez, Joel Ordóñez, Gonzalo Plata, Pedro Vite, Anthony Valencia, Jordi Caicedo, Jeremy Arevalo, Henry Páez, Jordi Alcibar, William Pacho, Kevin Rodríguez, Ángelo Preciado, Moisés Ramírez, Alan Franco, John Yeboa, Nilson Angulo, Félix Torres, Moisés Caicedo, Ener Valencia, Gonzalo Valle. La TRI y las pymes juegan todos los días por el Ecuador. Se hace país haciendo. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, como vieron hoy vamos a examinar si la ventaja de la espiella se mantiene y las causas para que se haya vuelto tan abrumador su crecimiento. Por segunda vez nos acompaña aquí, antes estuvo a hablar de las elecciones en Perú, Omar Sempertegui, quien es consultor en comunicación política y estrategia electoral, 39 años, 2 hijos,
abogado, máster en Relaciones Internacionales, máster en Derecho Internacional, candidato a doctor en Ciencia Política que debe terminar por la Universidad de Belgrano el próximo año, diplomado en Comunicación Política, tiene también en Marketing Político la Católica de Guayaquil, certificación C2 en idioma inglés, que le falo português muito bem, meu filho, italiano básico. Bienvenido, abogado, gracias por retornar. Empecemos con su explicación para que ya analizaremos esto más adelante. Semana haya puesto que del Espiella este fin de semana arranca con 52 y está Iván Cepeda en 44. Mejor dicho, no arranca, ha subido hasta. Así es, Carlos. Efectivamente, del Espriella, en conjunto con su candidato José Manuel Restrepo, pues han hecho una labor impresionante en comunicación, ya que se han dividido las tareas, ¿no? Han visitado diferentes medios. Eso quiere decir que hay un trabajo en conjunto. Tiene, digamos, no es alguien que te acompaña solamente, sino alguien que te suma en la campaña. A diferencia de lo que ha pasado con Cepeda, que de pronto no tuvo alguien a la altura o que lo supere incluso en temas específicos, porque si vemos a José Manuel Restrepo maneja ciertas cifras que a veces Abelardo no menciona. Ajá. Entonces vemos que hay un complemento de ciertos vacíos, lo cual da a entender que es una pareja dinámica. Ese es un factor. ¿Qué otros? Porque la noche misma de la victoria, y me alegro que algunos colombianos lo hayan percibido allá igual que yo acá, me pareció excesivamente largo y triunfalista su discurso. Estaba hablando como presidente electo y recién era primera vuelta, pero al día siguiente corrigieron el switch. ¿Con qué otros elementos? Lo que sucede es que el espíritu triunfalista suele abordar a todos los que quedan primeros en la primera vuelta. Le ha pasado en Ecuador algunas veces a la RC. ¿Y qué pasa en la segunda vuelta? Entonces parece que tuvieron un feedback porque todos vimos que había mucho triunfalismo y eso a veces al elector lo asusta y dice, no, este tipo es un confiado. Porque hablamos que esto es un tema de afianzar el voto, no solamente de captar la atención. Pero eso habla bien también sobre todo el candidato. Significa que oye a sus consultores. Exacto. Vamos a ver cuánto le dura, porque normalmente después de la segunda vuelta se acabó la historia. Y sí, gracias, ya lo tuve para lo que quería que me ayuden a ganar, el presidente soy yo. ¿Qué otros elementos entraron en juego? Bueno, actualmente lo que está pesando bastante para Ecuador, Colombia, Venezuela, para la región es el tema de la seguridad internacional. Sabemos que hay una guerra, digamos, híbrida, no convencional, con estas estructuras armadas no estatales, con la estructura del crimen organizado. Entonces, esto pesa mucho para la campaña colombiana. De hecho, eso incluso llega a afectar a Ecuador y por eso se da la guerra arancelaria que todos conocemos, porque ya no solamente es un tema que afecta a Colombia, sino que afecta a Venezuela, a Ecuador, a Perú y a más países. Aquí da la impresión, o por lo menos a mí, me da la impresión contraria, de que el tema de seguridad ya es rutinario de ellos. Estuvieron tan acostumbrados a vivir en eso. Con una época peor, la época de Pablo Escobar en los 90s en Medellín, la época en Bogotá, de los bombardeos de, una vez fue un club privado, centros comerciales, que comprendieron, mientras nos sigan incendiando el país por acá, nosotros lo vamos a levantar por allá. ¿Qué le hace pensar que ahora el tema de seguridad tiene más incidencia? Porque el gobierno de Petro, puntualmente Gustavo Petro, por temas ideológicos personales y no por temas de política de Estado, tomó ciertas decisiones que mellan lo que sería la política exterior de Colombia. Por ejemplo, rompió relaciones con Israel. Estaban próximos a hacer una compra importante de cierta tecnología para defenderse de los drones que utilizan las estructuras organizadas no estatales. O sea, digamos la guerrilla, hablando en términos criollos. Eso, ¿qué le dice al elector? Que queda desprotegido, que por un tema ideológico no reconoce cuál es el riesgo y la amenaza. Y para colmo se distancia de los Estados Unidos. Y se pelea con Trump, exactamente. Sí, exactamente. Pero veamos, en cambio, la pregunta contraria. Con un presidente tan radical, tan ideologizado, tan extremista, tan personalista, tan fanático, ¿cómo es posible que un país como ese, que ya vivió 50 años de guerrilla, le dé 44%? Mire, Carlos, como mencionábamos en algún momento, son situaciones muy comunes en América Latina, en América del Sur. Actualmente estamos viendo, por ejemplo, por primera vez en Chile y en Colombia sucedió algo. Ganó un presidente de izquierda, no un socialdemócrata, sino alguien marcadamente de izquierda. Entonces hubo una población, un segmento poblacional que dijo, quiero ver qué pasa. La muestra en Chile demostró que no
no les gustó mucho ese tipo de política. Acá en Colombia, de pronto, existe un segmento que se sintió aislado de las políticas de derecha y que al llegar a esta opción llamado Gustavo Petro, pues encontraron a alguien en quien creer, pero quizás no llenó el espacio que esperaban ellos, ¿no? Con estas políticas disque estatales, pero que al final no. Es decir, que producto de los incumplimientos, olvidos, retrasos y corrupción en que también incurre la derecha, el pueblo llega a un nivel de desencanto en que reflexiona, como usted dice, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si son tan malos, radicales, perversos o torcidos como dicen. Existe voto castigo. En Colombia... pero del un extremo al otro. Pero ¿quién fue el presidente antes de Petro? ¿Y qué pasó? Acuérdense que hubo en esos ¿Y por qué años, no las opciones intermedias que tuvieron en la primera vuelta en Colombia? Porque, bueno, ahí viene un trabajo muy, digamos, un trabajo arduo de los consultores que tratan de buscar la polarización como una herramienta. Están instrumentalizando la polarización para llegar a estos puntos. No hay más opciones, solo tienes este o este. Entonces, el que es marcadamente de izquierda jamás votaría por Abelardo y el que es marcadamente de derecha jamás votaría por Cepeda. Bueno, fenómeno del cual tenemos mucho que aprender aquí. Pero será cuando se aproximen las seccionales que van a ser un anticipo de lo que pueden ser las nacionales en 2 años, aunque no lo tomen así. Antes de revisar los gráficos que les anticipé, permítanme recordarles que nos pueden seguir por YouTube y Facebook de Carlos Vera. También estamos en Extreme, Canal 15, de Vito TVO o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En esas 2 cableras, cerca de 25,000 hogares aproximadamente, nos ven todas las noches, real time, cosa muy poco usual ahora. Y por cierto, en el segmento de 45 años en adelante. Para abajo lo ven después en YouTube, colgado, fragmentos, partes. Pero 10,000 más se unen en radios, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y también en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, que es 89.3 FM en Manabí. La Bonita del centro del país, también 89.3 FM. Desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito 101.7 FM. Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Vean esta portada de semana en detalle. Dice, Abelardo presidente se hace la pregunta, 52.4%, 44.4%, es la encuesta de Atlas Intel, la más reciente, dicen ellos, fue corrida entre el 9 y el 11 de junio, 5 días atrás aproximadamente. La tengo completa. Veamos el segundo gráfico, para ver cómo en las fechas 2 de junio, 10 de junio y 13, que es la última medición, es constante el liderazgo de la Espiella, 50.3, 52.6, 52.4, y ligero el crecimiento de apenas en 2 puntos de Iván Cepeda, con relación a lo que tuvo en la primera vuelta. El que más ha crecido es de la Espiella, con tuvo 46, 47, con 6, 7 puntos. ¿Puede asegurarse, Omar, que esto es una tendencia sostenida e irreversible? Si revisamos el tracking, vemos que se mantiene una diferencia de 8 puntos porcentuales entre Abelardo, a favor de Abelardo, en contra de Cepeda. Eso es lo que se está viendo ahí. Ahora, esto podría aumentar, de hecho. Recordemos que muchas veces el nivel de ausentismo disminuye para la segunda vuelta. Entonces puede ser que incluso supere la barrera de los 54. Aumentar, ¿y por qué no disminuir? Porque si tiene una tendencia así, recordemos que en primera vuelta no llegaba, no se le daban en los sondeos ni siquiera 40 y de repente puntó por encima de 40. Quiere decir que había un elector que en los sondeos no había sido consultado o que de pronto quedó como el indeciso. Y en esta parte son solo 2 opciones, ya no hay más donde correr. Ahí hay un factor, y esta ciudadana a quien consultó Caracol lo retrata muy bien. Depende mucho de si se volcan a votar más sectores que apoyen a uno u otro candidato. Petro recae mucho en los jóvenes para apoyar a Cepeda, mucho en Bogotá y otras zonas, mientras que en el norte, la costa y otros departamentos se apoya de la Espiella. Y por eso lo importante de este llamado
que la gente vaya, porque dice esta colombiana, es la última oportunidad de salvar a su país. Tenemos una oportunidad, una sola oportunidad de sacar a Colombia del conflicto en el que está. Yo creo que como colombianos en cualquier lugar del mundo que estemos, y si queremos a nuestra patria, queremos a la familia que tenemos allá, tenemos que votar. Tenemos que votar todos unidos, no hay de otra. Yo creo que no puedo decir por quién voy a votar, pero yo creo que es obvio. Yo creo que liberar a Colombia es fundamental en este momento. Y los invito a que por favor las personas que no votan, que no salen de sus casas, que lo hagan, por favor. Es como una súplica. Ella lo hacía mientras sufragaba en las elecciones adelantadas que comenzaron ya ayer en Miami, por ejemplo, para Colombia. Pero mi pregunta va a la sorpresa no puede venir por el lado que el gobierno no ha revelado o evidenciado todavía, volcar miles de colombianos a las urnas, sacarlos a votar con toda la infraestructura que el Estado tiene. Bueno, de que va a suceder, eso va a suceder, pero quizás no le den los números. Recordemos que hay un desgaste muy fuerte en el gobierno de Petro. Y de pronto los que sí están radicalizados hacia la izquierda le van a dar el voto, pero el indeciso, el centrista o el centro derecha jamás votaría por Cepeda. Pero no es el desgaste lo que ha pesado para que Iván Cepeda crezca, son los dislates de Petro. Es correcto, y ese es el lastre que tiene la campaña de Cepeda. Lo hace adrede, y parece absurda mi pregunta, lo hace adrede para terminar diciendo yo soy el único presidente de Colombia que en la historia ganó una elección siendo de izquierda. Si es que el ego de Petro es así de gigante, se estaría tirando una campaña muy importante en su historia, porque Cepeda es su sucesor, tiene los mismos ideales y representa al mismo partido. Bueno, aquí pasó más de una vez. Cuando volvamos, la segunda parte de esta provocadora conversación y análisis con Evar Sempertegui, que va a incorporar a un experto especialista en compliance, antilavado y anticorrupción, el académico y doctor Juan Carlos Portilla. La ventaja de Del Espriella obedece más al daño que ha hecho Petro a Cepeda desde cuando dijo yo me pondré al frente, que a los méritos del binomio derechista. Pero esa izquierda mañosa y mafiosa no cesará en sus maniobras para ganar hasta el final. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. ¡Vámonos de fútbol! Y ahí vemos a los Pérez que van de visitantes pero quieren pasar a ser local. Mira lo que es esa cocina, equipada con todos los juguetes. Mamá cambia de banda y pasa a los chiquitos de la casa, que de chiquito ese cuarto para el hijo y la hija no tienen nada. El gran sueño de los ecuatorianos de tener casa propia sí se puede. Con el plan Credit Casa del BIES y el interés más chiquitito de la historia. Pasa a ser local con el interés que golea todo. Hay que tener mucho cuidado con quién y qué se inyectan cada persona. Hoy quiero comentarles sobre un caso que tuve la semana pasada y quiero que todos tengamos mucho cuidado con este tema. La semana pasada vino una paciente, estábamos aquí en consulta y me dijo, doctora, llevo 6 meses inyectándome semaglutide, que es el compuesto de Ozempic o Wegovy, y no tengo efectos. Yo para la consulta le hice hacer unos exámenes y le dije, tiene un poco la bilirrubina alta, las transaminasas altas, entonces me dijo, tengo 6 meses inyectándome este medicamento, me lo saca de la cartera y veo que es una ampollita que dice semaglutide, efectivamente. Me comentó que eso lo había vendido un médico y que lleva 6 meses, ha estado en las dosis más altas y no ha tenido mucho efecto en ella en cuestión de pérdida de peso.
y le comencé a explicar que esto de aquí no es de la farmacéutica aprobada por la FDA, no es de un laboratorio que da seguridad y eficacia para que ella pueda tener el tratamiento sin problema. Entonces me dijo que hay muchas spas, médicos o personas, hasta me hizo reír, me dijo Facebook Market, que venden este tipo de medicamentos y los pacientes se están inyectando. Hay que tener mucho cuidado con quién y qué se inyectan cada persona. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, cuando no son de los laboratorios aprobados por la FDA, no se sabe si hay estudios detrás, no se sabe si hay seguridad o eficacia al ponérselos. Y puede causar, como en esta paciente que estamos trabajando en ella, el tema de sus transaminasas altas, su bilirrubina. Y tal vez la paciente se sentía muy bien. Si no le hubiera hecho los exámenes, ella se seguía inyectando esta semaglutida y probablemente no se hubiera dado cuenta. Así que mucho cuidado con eso. Siempre ir con un profesional y verificar que lo que te están poniendo tenga el sello de FDA y un registro para el control de ustedes. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 es después. OnePlus hace el reprise mañana, al día siguiente, 6 de la mañana, en el número 14, en todas esas cableras que ven en su pantalla, menos la del final, que es Zapping, ahí es canal 121. Ecuador en Vivo TV, canal de YouTube digital, lo sube apenas concluye. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM en Imbabura y Carchi, al día siguiente mañana, pero 6:30 de la mañana. Y en Loja, Ecotel TV, lo reproduce también en sus medios convencionales y plataformas digitales. Estaba un rato distraído porque quería recordar que sobre todo el abogado colombiano, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, Juan Carlos Portilla, es un experto en crimen financiero transnacional, compliance, como le llaman, cumplimiento, antilavado de activos y derecho financiero internacional. Antes ha sido superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia y ha trabajado en diversas entidades públicas. Doctor y profesor, gracias por esperarnos y acompañarnos. Lo primero, ¿cuánto puede haber incidido el tema de los aranceles puestos por Novoa, pues seguidos por Petro, que usted considera que fue un error? Y yo todo lo contrario. Si bien es una medida que fue contra las reglas, no convencional, inesperada, tuvo el mérito de poner en el mapa el problema que tenemos por la inseguridad, que a veces ni aquí mismo se convencía ni que allá ya lo habían olvidado. Es decir, que Petro, no Colombia, Petro no ejerce soberanía en gran parte de su frontera sur y peor que eso, alienta, protege, justifica y exalta a no solo, bueno, fuera los sembradores de coca, a los traficantes de droga, guerrilleros, crimen organizado, que dice que son víctimas de la pobreza. No solo fue un error del presidente Noboa, sino también del presidente Petro. El presidente Petro, con su paz total, ha incentivado la incursión de movimientos guerrilleros colombianos en territorio ecuatoriano y ha relajado la lucha que siempre hemos tenido Colombia como Estado frente al narcoterrorismo y frente al crimen transnacional. En ese orden de ideas uno podría justificar los aranceles del presidente Noboa contra Colombia. Sin embargo, si uno lo mira bajo la teoría realista de las relaciones internacionales, el presidente Noboa puso en riesgo el comercio internacional, la economía ecuatoriana y los empleos ecuatorianos, y expuso al país a sanciones de la Comunidad Andina de Naciones precisamente porque estos aranceles violaban el Acuerdo de Cartagena, que es el tratado fundacional de la Comunidad Andina de Naciones. Segundo, por otro lado, este impasse debe servir para pensar un nuevo esquema de cooperación en materia de seguridad. Y dentro de ese esquema de cooperación en materia de seguridad deben haber unos mecanismos de solución de controversias. La OTAN es un ejemplo a seguir, ¿sí? Porque nosotros, los países andinos y Latinoamérica, enfrentamos una amenaza común, que es el narcotráfico. Menos mal usted rescata una lección de esa experiencia. Más allá de la incidencia económica que aquí tuvo, se estima en $200 millones las pérdidas de los sectores más afectados, otros hablan de 1.500
millones de dólares. Esto no obliga a replantear la integración en general, porque no es posible que se sigan los sectores beneficiados, comerciantes, exportadores, importadores, como si nada, vendiendo, circulando sus productos y creciendo la economía, generando empleo, dando servicios, mientras por esos mismos canales, pasos o medios, en el caso del Ecuador acá se nos está convirtiendo en un exportador de la droga que saca Colombia. Todas las guerras, sean armadas o comerciales entre estados, deja consecuencias nefastas para sus pueblos, en particular para economías emergentes como la de Ecuador y Colombia. En las guerras comerciales, los aranceles son los misiles que dispara un gobierno frente a la economía de otro gobierno, pero tiene un efecto boomerang, porque los efectos nocivos de esa actividad arancelaria se producen también en la economía o en el gobierno que los dispara y en el gobierno que los recibe. Es importante hacer un llamado a Colombia y a Ecuador del principio pacta sunt servanda. Los tratados internacionales hay que cumplirlos, y el Acuerdo de Cartagena es un tratado internacional vinculante para Ecuador y Colombia y todos los miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Recordemos que la CAN persigue liberar el comercio internacional dentro de los países que hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones. Busca la integración de las economías, busca establecer un arancel externo común y, por supuesto, una futura unión monetaria y política. Por eso es importante llamar al respeto al derecho internacional. Y, por supuesto, la coca es un problema para toda la región latinoamericana y para el mundo, porque son millones de dólares que están nutriendo las economías ilegales y los grupos armados colombianos a través de esta actividad criminal. Y eso genera también otros problemas, como el lavado de dinero y la corrupción de nuestros sistemas políticos. Hago un llamado para que el presidente Petro abandone esa paz total y que con la nueva derecha que está gobernando en Latinoamérica, los países latinoamericanos nos unamos de la mano con Estados Unidos a través del escudo de las Américas para luchar de manera frontal, constante y decidida contra este flagelo que se llama narcotráfico, crimen transnacional y lavado de dinero. Gracias, profesor Juan Carlos Portilla. Partiendo de ese llamado, el que lo acogería sería de la Espriella y no Iván Cepeda. Efectivamente, Carlos. De hecho, el doctor Portilla menciona a la nueva derecha. Entonces, de plano está descartando a muchos partidos o políticos que no se sitúan dentro de esta casilla llamada nueva derecha. Pero eso a la vez puede tener consecuencias peores para el Ecuador. Significa que va a llevar al máximo la represión, el combate, el empuje, la captura, la recuperación de soberanía, lo llevaría de la Espriella, y eso nos convierte a nosotros en yunque que soporta acá, mientras el martillo empuja desde allá. Ese es uno de los escenarios, pero también puede haber otro escenario, como menciona el doctor Portilla, y que es esta política llamada escudo de las Américas. Es una cooperación de varios países. La cooperación internacional se caracteriza porque cada país cumple una función específica dentro de esta logística en contra del crimen organizado. Es decir, Estados Unidos tiene la inteligencia para rastrearlos donde sea. Eso queda demostrado con lo que pasó en Irán, con lo que pasa con Hezbollah y con lo que pasa en Oriente Medio. Si esa tecnología llega acá, las estructuras organizadas no estatales, digamos estas guerrillas, van a tenerla muy difícil de poder eludirlos. Es decir, nosotros seguiremos poniendo los muertos y ellos el conocimiento. Eso es una frase antigua, pero quizás hoy en día vamos a ver otro escenario, porque existen drones, existen muchos armamentos nuevos que son automatizados, que no necesitan de personas para combatir contra estas estructuras. Cierto, como ha hecho Trump en Irán, en donde los muertos de él, no solo porque no ha habido incursión militar, son mínimos. Pero también recordemos y pensemos un poco mal de pronto. ¿Por qué Petro rompe relaciones con Israel cuando Israel es el mayor exportador de tecnología automatizada en temas bélicos? Respóndase usted mismo. Yo creo que lo prefiero dejar para que interprete el vidente. Ok. Cuando volvamos, más sobre este fascinante análisis de si se mantiene o no adelante de la Espriella en Colombia, nada más que hasta el próximo domingo.
La ventaja de Del Espriella obedece más al daño que ha hecho Petro a Cepeda desde cuando dijo yo me pondré al frente, que a los méritos del binomio derechista. Pero esa izquierda mañosa y mafiosa no cesará en sus maniobras para ganar hasta el final. Guayaquil entra en una nueva etapa de su desarrollo con Corporación Guayaquil. Aquí nace la nueva ciudad, donde la inversión inteligente toma posición primero. Alto flujo, crecimiento acelerado, escala comercial en expansión, centros integrales y alta plusvalía. Las oportunidades no esperan. Ven y asegura hoy tu posición. 096-428-8888. Corporación Guayaquil. Con el respaldo de Mundo Ambienza, construyen la nueva ciudad. Porque las ciudades no se heredan, se crean y se construyen. Ambienza construye la nueva ciudad. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone una gran cantidad de Estados Unidos que ha crecido sobre todo estos días por el Mundial. 20.000 aproximadamente, porque ecuatorianos son la mayoría de suscriptores de esa cablera. Lo hace también en España, por Hispasat, en 5 países de América Latina con 148 cableras en total, una en Bogotá, otra en Lima. En Lima es Zapping, allá 129 y 152 hasta donde recuerdo. Pero lo más importante es que nos ponen 23 provincias del Ecuador, especialmente Galápagos. Fíjense, de lunes a lunes, programa que dirige Andrea Bernal, consultó recién a Jairo Libreros, analista colombiano, sobre el papel que había cumplido Petro en esta parte de la campaña con su permanente atentado contra la institucionalidad, en donde se temía que los grandes nubarrones con Iván Cepeda fueran peores. Los grandes nubarrones que jugaron en torno de Gustavo Petro en el 2022 era que no era institucional, que no respetaba las reglas democráticas y que más temprano que tarde iba a salir con un acto que riñera con el orden constitucional, con el desconocimiento de los resultados electorales y se atornillara al poder. Durante los 4 años yo creo que él estuvo a punto de cometer un error sobre este particular y vino hoy a decir que desconoce los resultados cuando todos los presidentes en Colombia, en un sistema que ha funcionado muy bien, que no es perfecto, que tiene dificultades, por supuesto, pero venir a desconocerlo creo que trae sobre sí y sobre la campaña de Cepeda todo el temor de tener un candidato que no respete las reglas de juego. Y si algo preocupa al centro del espectro político es precisamente eso, el no respeto de las reglas de juego. Y yo creo que en ese punto sale un poco afectada la campaña y Petro en su condición de jefe natural del pacto histórico. ¿Ha afectado a Iván Cepeda esa mala fama de Petro de no respetar la institucionalidad cuando, si bien impugnó los resultados, a las 24 horas los aceptó en el momento que dijo, ahora me voy a poner yo al frente? Quiso acabar con la institucionalidad constitucional y desistió de esa convocatoria, dijo que ya no se va a hacer una constituyente, que era su obsesión. ¿Eso incide en Iván Cepeda?
Lo que pasa es que la constituyente es un tema muy sensible para Colombia y lo estaban utilizando como para impulsar la campaña. Les sirvió de pronto en las legislativas, pero no les iba a funcionar para la presidencia. ¿Por qué es muy sensible para Colombia? Porque quieren cambiar las reglas de juego que ya están establecidas y que para la mayoría de colombianos sí es justa y funcional. Y no saben qué van a hacer después. Esa incertidumbre no te trae votos, te los espanta. ¿Qué electorado para mí tan curioso y tan complejo es el colombiano? Por las cosas que usted acaba de describir, las que acaba de decir. ¿Es un electorado atípico en América Latina, el de Colombia? Son dos Colombias. En el mapa, y esto se repite, el famoso clivaje centro-periferia se repite en muchos países, ¿no? Pero en Colombia está mucho más marcado, incluso más marcado que en Perú. En Colombia tenemos las grandes ciudades, sobre todo las ciudades del centro, que han votado mayoritariamente por Abelardo. Si vemos el mapa, vemos los colores, va a ver que hay un aro que votó por Cepeda y todo un centro, un núcleo que votó por Espriella. Justamente son dos realidades totalmente distintas, la urbana, la rural, las personas que se dedican de pronto más al agro o los que no tienen acceso a los servicios del Estado y a las a las instituciones del Estado. Pero en cambio en el centro vemos ciudades, usted conoce bien las ciudades de Colombia, sabe que existe un aire de Estado, de presencia, de orden, de avance, de progreso que no se vive en las zonas rurales. Entonces, estas personas tienen una realidad que para Abelardo sería el votante que quiere orden, que no quiere delincuencia, que quiere de pronto una ciudad parecida a las europeas, que eso es un sueño muy latinoamericano desde el siglo XVIII, y en cambio en las zonas rurales y la periferia quieren de pronto volver a esta revolución agraria y todo esto que nos venden ciertos discursos de la izquierda. Por si necesita pensarlo, le dejo tiempo para esta respuesta para cuando volvamos, pero le formulo la pregunta, porque siempre me ha intrigado. Si usted fuera consultor de la campaña de Iván Cepeda y viera que las cosas hasta hoy están perdidas, ¿qué le recomendaría? ¿Persistir en lo que están haciendo, hacerlo mejor, ampliarlo, variarlo, pero en el mensaje, o dar un cambio brusco, abrupto, partiendo de que este 44% ya lo tenemos, no lo vamos a perder? Esto con que estar 5 o 6 con esto. ¿Cuál de los dos caminos tomaría? Y si es posible, ¿qué propondría? Eso al regresar. La ventaja de Del Espriella obedece más al daño que ha hecho Petro a Cepeda desde cuando dijo yo me pondré al frente, que a los méritos del binomio derechista. Pero esa izquierda mañosa y mafiosa no cesará en sus maniobras para ganar hasta el final. Guayaquil entra en una nueva etapa de su desarrollo con Corporación Guayaquil. Aquí nace la nueva ciudad, donde la inversión inteligente toma posición primero. Alto flujo, crecimiento acelerado, escala comercial en expansión, centros integrales y alta plusvalía. Las oportunidades no esperan. Ven y asegura hoy tu posición. 096-428-8888. Corporación Guayaquil. Con el respaldo de Mundo Ambienza, construyen la nueva ciudad. Porque las ciudades no se heredan, se crean y se construyen. Ambienza construye la nueva ciudad. ¡Vámonos de fútbol! Y ahí vemos a los Pérez que van de visitantes pero quieren pasar a ser local. Mira lo que es esa cocina, equipada con todos los juguetes. Mamá cambia de banda y pasa a los chiquitos de la casa, que de chiquito ese cuarto para el hijo y la hija no tienen nada. El gran sueño de los ecuatorianos de tener casa propia sí se puede. Con el plan Credit Casa del 10 y el interés más chiquitito de la historia. Pasa a ser local con el interés que golea todo. Verá a su manera, crítico e independiente. Ahora sí, el canal 24/7 nos pone al aire o sube el programa, como sea que se diga, mejor una hora antes de su emisión oficial general, es decir, 24/7 lo hace a las 21 horas. Y lo seguimos grabando en el estudio de podcast de Radio Centro. 24.7
¿Qué digo? 101.3 FM. Es que aquí estamos con el Mundial por todas partes, los horarios de grabación trastocados, una nueva asistente que trajo Omar, etcétera. Entonces, tengo muchas cosas en la cabeza. Disculpen, y disculpe usted. 101.3 FM. ¿Correcto? Radio Centro, ¿no? ¿Ya? Ok. Dejé la pregunta planteada. ¿Cuál de los dos caminos toma? Digamos un giro de 180 grados. A ver. ¿Qué sucede con los discursos de izquierda generalmente cuando hablan de guerrillas y cuando hablan de los derechos humanos de los que delinquen y hablan de esto de la inclusión social? Muchas veces se confunde con impunidad. Entonces no saben manejar la comunicación. Desde que no se busca la impunidad, se busca el respeto al debido proceso. Puntualmente en Colombia, los procesos de paz, esto es histórico, se han prestado para destruir lo que se conoce en el derecho penal como el elemento subjetivo especial. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tema de comunicación. Por ejemplo, lo que hizo Fujimori cuando atraparon a Abimael. Los presenta enjaulados, vestidos, lo que hace Bukele, los saca rapados, televisados, sometidos. Eso es un mensaje de orden. Dice, yo mando aquí, el Estado manda. Entonces, si tenemos un sistema de justicia transicional que plantea indultos o amnistías a los perpetradores, habrá siempre un grupo de víctimas que se van a sentir que no fueron representadas por el gobierno. Entonces, impulsar el discurso de la paz como parte de la estrategia hace pensar que aquí va a haber un descontrol total por parte de las guerrillas y que en un gobierno de Cepeda eso sería un problema para estas familias que no se han visto resarcidas ni que tampoco han llegado a conocer la justicia. Dos o tres preguntas ahí. ¿Es creíble un discurso así en él, un giro de 180 grados? Quizás hoy no. Pero si lo hubiesen planificado, sí. Ok. Segundo, en el caso de que lo hagan bien, a mí se acaban de ocurrir una cantidad de cosas en la cabeza. ¿De qué diría yo en su caso? Pero el invitado es usted. En el caso de que lo hagan bien, ¿no corre el riesgo de perder o aflojar el 44% que ya tiene? Lo que sucede es que apostaron mucho por ese discurso de la pacificación, de la paz total, y no hubo un contrapeso discursivo que digan, ¿sabes qué? No a la impunidad también de pronto. Entonces esa ausencia genera que uno piense en algo que va a salir mal, ¿no? Y en el caso tercero, ¿qué tal si dice, reconozco, y no porque me interese ganar, y firmo el compromiso, que a estas alturas yo debo desistir de estos 2 o 3 planteamientos, habría que ver cuáles son, los que no aflojen su 44%, lo firmo ante notario y lo juro ante el pueblo colombiano, porque estaba pensando ser presidente de ese 44% y acabo de aprender o de entender, sí, disculpe, me parece mentira, que tengo que ser presidente del 100%. No hubo autocrítica y eso caracteriza a muchos gobiernos de izquierda de la región, que son muy duros para aceptar que lo están haciendo mal en algo. Abelardo tuvo digamos, fue certero en eso, ¿no? Porque hay videos donde personas que lo abuchean y dicen que votarían por Cepeda, él los llama y les dice, esto es democracia. Cuando yo gane igual voy a gobernar para ti. Ven, te acepto la diversidad. Eso no se ha visto desde el lado de Cepeda. Más vale se ve buscan un antivoto hacia Abelardo. Entonces a veces eso combinado con la paz total y la ausencia de decir que no, de garantizar la no impunidad, pues se presta para que hayan vacíos. No digan, bueno, ¿qué certeza tengo de que va a haber realmente una paz total y no va a ser lo que ha venido pasando ya por más de 50 años? Consultor Stephanie Macías, quien ha seguido a veces día a día y en otros casos hora a hora este proceso colombiano. Bienvenida, Stephanie, gracias por acompañarnos. ¿Qué pasó que a estas alturas del partido, con lo que se preveía que podía hacer Petro y usar el aparato del Estado para hacer que sea Cepeda, no lo ha conseguido, no lo ha acelerado a él y más bien acelerado al otro, a De la Espriella? Hola Carlos, buenas noches. Bueno, la pregunta de en cuanto del crecimiento de la Espriella se explica por mérito propio o cuánto por la intervención de Petro en la campaña, porque más allá de las encuestas, lo que comienza a instalarse es un sinsabor de la percepción de que existe una mano invisible intentando inclinar la campaña y la balanza,
Primero, la polémica de la camiseta. La elección, Cepeda le escribe a la Federación Colombiana, la Federación le dice que la camiseta es de todos. De ahí, le dice que pertenece a todos los colombianos. De ahí aparece el tema, yo pensé que era un tema cerrado, pero de ahí aparece la decisión judicial ordenando a Espriella abstenerse de utilizar la campaña. Imagínate, en pleno mundial. Luego aparecen voces jurídicas, opiniones, pronunciamientos, terminando de alimentar esta idea de que existe una operación para limitar a un candidato mientras proteges al otro, imagínate. Más tarde surge lo de la controversia sobre la posible separación temporal de Petro a través de la Asamblea, del Senado, para que pueda participar en la campaña. Independientemente de la legalidad de cada uno de estos episodios, el problema es político, la percepción, y tú sabes que en política la percepción importa. No necesariamente porque la gente crea que existe una conspiración, sino porque comienza a sentirse que el aparato estatal dejó de ser árbitro para convertirse en jugador. Interesante, ¿no? Dejó de ser árbitro para convertirse en jugador. Ok, aclarado eso, ¿cuánto pudo haber pesado en lo que para mí es un despegue de la Espriella, si lleva hasta 8 puntos de diferencia como reconoce Omar Sempertegui? Es un despegue y a juicio de estas tendencias en la campaña difícilmente se revierten en esta fase como yo estaba averiguando. ¿Cuánto pudo haber incidido en eso el pronunciamiento de Trump a favor? El de Noboa el día anterior, conversando con él sobre que va a quitar los aranceles. Otros actores internacionales que han salido a festejar que gane el Espriella la primera vuelta. Carlos, yo no creo que una elección presidencial se gane o se pierda porque Trump o el presidente Noboa exprese una posición. Es por sí solo no mueve millones de votos. Lo que sí creo que ayuda a construir una narrativa que ayuda a que una parte del electorado vea la elección colombiana no solamente como algo local, sino una disputa entre dos candidatos, sino como una discusión sobre el rumbo que América Latina debe tomar. Pero siendo sincera, yo creo que el factor más importante no ha sido Trump, no ha sido Noboa o los apoyos internacionales. El factor más importante ha sido Petro. Porque cuando uno mira las últimas semanas, lo que queda no es un hecho puntual, es una acumulación de una generación de sinsabor. La polémica de la camiseta, como te decía, la carta de la Federación, la respuesta. El hecho de que normalmente Petro o el presidente debería ser un juez y después aparece como yo diría, como árbitro de esta situación. Yo creo que lo que está sucediendo hoy y esta situación de que allí existe un sinsabor de una conspiración del aparato de Estado, parte de la ciudadanía comienza a instalarse la percepción de que hay demasiadas coincidencias, demasiado involucramiento del poder en una campaña que debería sentirse libre y equilibrada. Y en política la percepción muchas veces pesa más que la realidad. Gracias, Stephanie. Cuando volvamos, ¿qué pasaría en el escenario que parece poco probable? Si gana Cepeda, yo no me confiaría tanto ni subestimaría tanto la realidad, a Petro y a las encuestas, que en Colombia varias veces se han equivocado, ¿ya? Varias veces. Con eso regresamos. La ventaja de Del Espriella obedece más al daño que ha hecho Petro a Cepeda desde cuando dijo "yo me pondré al frente", que a los méritos del binomio derechista. Pero esa izquierda mañosa y mafiosa no cesará en sus maniobras para ganar hasta el final. Vera a su manera.
crítico e independiente. Le proponía a Omar Sempertegui analizar un escenario hasta hoy improbable, pero no imposible. Gana Iván Cepeda. ¿Cómo afecta eso al Ecuador? La política exterior que emplearía Cepeda sería otra vez la confrontación, quizás no por aranceles, pero utilizaría para presionar el tema energético, por ejemplo. Y eso ya lo vimos que Petro lo utilizó el segundo semestre del 2025. Estamos de cara a un fenómeno del Niño, no sabemos realmente qué tanto nos puede impactar que no nos vendan energía eléctrica por el momento, porque creeríamos o tendríamos la ilusión de que la lluvia nos mantiene los embalses en buen nivel. Pero ¿qué pasa si por motivos de este fenómeno se rompen, se deterioran ciertas líneas, ciertos cables y vamos a necesitar importar nuevamente, ¿no? Esa sería una buena manera de empujarnos, porque lo que ha hecho Noboa, por ejemplo, yo lo identifico como la estrategia del push and rollback, que es muy utilizada en geopolítica y relaciones internacionales. Este sería un buen revés a favor de Cepeda en ese escenario, ¿no? Hablando de nivel energético, porque le hemos encarecido la gasolina por temas de transporte a Colombia, entonces ellos nos encarecerán de pronto la energía. ¿Por qué descarta, o por lo menos usted no menciona, que Iván Cepeda vaya a hacer un nuevo esfuerzo en otra dirección de la famosa paz total? Yo fui guerrillero, yo comprendo ese sector, yo les ofrezco a ustedes una nueva negociación para deponer las armas y lograr la paz. ¿En qué términos? No se me ocurre. Pero no podría, si llega a tener esa responsabilidad histórica Iván Cepeda, decir, por lo menos lo voy a intentar. Lo que sucede es que el sistema de justicia transicional de Colombia tiene unos mecanismos específicos. Tendrían que de pronto inventarse un nuevo programa para hacerlo, porque este está basado en indultos y amnistías. No va a haber otra cosa que no sea ello. Se seleccionan casos específicos o se seleccionan casos, digamos, generales, y funcionan con ciertas, digamos, fórmulas para poder llegar a distribuir o administrar justicia de alguna forma dentro de esos mecanismos. Es decir, digamos, tal facción de las FARC se rinde, depone las armas, ok, vamos a ver quiénes son los que están los cabecillas, quiénes son los que hacían, digamos, el trabajo sucio, y se sanciona, se indulta simbólicamente. Entonces, cambiar eso realmente es difícil, y ese es el problema, que para muchas personas ese mecanismo o esa forma representa impunidad y no representa paz total. Omar Sempertegui Zavala, el cuadro queda completo con eso, consultor político. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. La próxima semana, seguramente con él mismo y otros analistas evaluaremos cuán cerca o alejado de la realidad y el resultado estuvo lo que hoy han aportado con su visión. Lo que no cabe duda es que, como acaba de reconocer en la parte final, inclusive gran parte de nuestro futuro eléctrico se juega en el resultado de Colombia, más allá del comercial, sobre todo el de seguridad, el geopolítico y la posibilidad de replantear inclusive, como lo dijo el doctor Portilla, en otros términos, una integración, que lo que ha conseguido en el aspecto arancelario o comercial es que Colombia nos venda 1.800 millones de dólares al año, nos compre 800 millones de dólares al año. El año pasado tengamos un déficit de 1.000 millones de dólares, que es lo menos importante de lo grave por la relación que debemos tener entre estos dos países. Estemos pendientes, porque aquí hemos hecho lo debido, no lo suficiente. Si quizás hacíamos más, el resultado era peor. Que los colombianos le pidan a Dios, a su experiencia y a su madurez, votar lo mejor posible el domingo. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Corporación Guayaquil, con el respaldo de Mundo Ambienza, construyen la nueva ciudad. Porque las ciudades no se heredan,
se crean y se construyen. Ambienza construye la nueva ciudad. El gran sueño de los ecuatorianos de tener casa propia sí se puede. Con el plan Credit Casa del 10 y el interés más chiquitito de la historia. Vas a ser local con el interés que golea todo.